Así como está usted de pie, para aprovechar que usted está sobre sus pies, le voy a invitar a que vaya al segundo libro de Reyes y vamos a leer algunos 7 versículos del capítulo 6. Los primeros 7 versículos del capítulo 6, vamos a leerlos. Es una historia muy conocida, pero creemos que en esta historia está encerrada nuestra enseñanza de esta hora y que Dios nos va a bendecir. Cuando usted ya tenga su porción bíblica, indíquelo con un amén, que se oiga bien fuerte, y así estaremos leyendo la porción bíblica. Tenemos la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, llegamos allí lugar en que habitemos. Y él les dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tomadlo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ocupe su lugar, hermano. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema hombres de expansión. Y en esta parte de la palabra de nuestro Dios, en estos 7 versículos, puede encontrar 7 principios que pueden hacernos hombres de expansión. Quizá usted puede encontrar más. Qué bueno. Quizá usted no comparta los principios que yo he encontrado, pero creo que podemos compartir algunos y podemos ser edificados. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos visto que a través de la historia el ser humano, después de haber sido nómada, en pocas palabras, después de haber andado por alrededor de todo el mundo, viajando y alimentándose, aprovechando las épocas o las temporadas, llegó a ser sedentario. Sedentario quiere decir que se asentó en un solo lugar y ya no se movió. Y al ser sedentario, a no moverse más ya de tierra en tierra, de lugar en lugar, vino a hacer algo necesario para él, y eso es expandir su territorio. Cuando alguien se asentaba sobre un lugar, quizás se le hacía muy grande la tierra, pero al pasar los años se daba cuenta que como que la tierra se iba haciendo pequeña. En realidad no es que la tierra se iba haciendo pequeña, sino que su familia, su descendencia se hacía grande. Entonces había la necesidad de expandirse, de agarrar más territorio. Y durante toda la historia de la humanidad hemos visto este hecho. Hemos visto a personas que lo han hecho de una manera correcta, como personas que lo han hecho de una manera incorrecta. Podemos ver las culturas, podemos ver la cultura egipcia, cómo se expandió la cultura de Babilonia, cómo se expandió Alejandro Magno, cómo se expandió Roma, y pocos años atrás cómo Napoleón quiso expandirse, y últimamente Adolfo Hitler quiso expandir su territorio. La mayoría de ellos lo hicieron en contra de la voluntad de Dios. La mayoría de ellos lo hicieron aprisionando personas, destruyendo personas que eran inocentes. Pero era su idea de expandirse. Ahora, ¿qué idea nosotros tenemos de expansión? O si tenemos una idea de expansión. Si somos hombres que queremos expandirnos. Miren, si estas personas viviendo erradamente, con un concepto muy equivocado, pudieron lograr grandes cosas, y si usted los mira, si usted tiene la oportunidad de quizás leer sus biografías y mirar algunos detalles, se van a dar cuenta que no eran hombres extraordinarios, no eran hombres grandes, no eran hombres musculosos, no eran hombres guapos, no eran hombres que quizá cuando uno piensa en expandirse, piensa que estas características tiene que tener uno, ¿no? Que seas fuerte, que seas muy inteligente, que seas muy valiente.
Pero si vemos la historia y nos vamos a profundidad, profundizando algunas de estas historias, nos damos cuenta que no eran unas personas iguales a nosotros y quizás con mucho más defectos de lo que nosotros tenemos. Pero ellos se expandieron, ellos conquistaron, ellos hicieron reinos, ellos destruyeron reinos. Ahora, no es posible que nosotros, los que tenemos la verdad, los que tenemos el poder, los que tenemos la autoridad de parte de Dios, no pensemos en expandirnos. ¡Aleluya! Así que mi pregunta para usted en esta hora es: ¿usted ha pensado en expandirse? ¿Usted ha pensado en salir de donde usted está? Y cuando estoy hablando de expansión, no estoy hablando simplemente de la iglesia, porque a veces pensamos que cuando venimos a la iglesia escuchamos un mensaje que nos va a beneficiar como congregación. Es cierto, pero también debemos entender que la palabra de nuestro Dios se hace viva y eficaz en cualquier área de nuestra vida. Usted puede expandirse en una área física, usted puede expandirse en un área espiritual, en un área intelectual, en muchas áreas. En la economía también puede expandirse si usted pone algunos principios bíblicos en acción. Ahora, en esta parte de la Biblia que hemos leído, hemos visto una historia y empieza diciendo el primer versículo: los hijos de los profetas vinieron a Eliseo. Y aquí nos habla de un grupo de personas. Al decir hijos, nos habla de plural. No nos dice sus nombres, no nos dice sus edades, no nos dice la cantidad de personas que eran, aunque si nosotros leemos la porción nos daremos cuenta que eran algunos, no pocos, porque hacen una expresión, dicen: vamos y tomemos una viga cada uno y construyamos un aposento, un lugar. Quiere decir que tenía que haber sido grande la cantidad, pero no especifica la palabra de nuestro Dios qué cantidad era. Pero sabemos que era un grupo de personas. Quizás eran jóvenes, quizás eran adultos, quizás eran jóvenes y adultos, no lo sabemos, no nos expresa, solo nos dice que eran los hijos de los profetas. Ahora, para entender un poco esto, necesitamos analizar o pensar quiénes o qué eran los profetas, o cuál era su oficio, o qué trabajaban, o qué hacían. En este tiempo, cuando hablamos acerca de profetas, lo que se viene a la mente de la mayoría, no de todos, pero de la mayoría, es una persona que me le voy a acercar a él y me va a decir: hermano, dentro de 15 días tú vas a recibir un automóvil, dentro de 15 días tú vas a recibir una unción especial, dentro de 15 o 20 días Dios te va a dar una casa. Y eso pensamos que es un profeta. Ahora, no estamos negando que Dios actúa en muchas maneras y en muchas veces de esta manera, pero no es esencialmente el trabajo, porque a veces cuando oímos de un profeta, eso pensamos: oh, viene un profeta, voy a ir, a ver qué me dice, a ver si me habla, a ver si me dice el futuro, y pensamos que ese es simplemente su trabajo, decir el futuro. Pero si vamos a la historia bíblica, podemos ver, por ejemplo, a Abraham, nombrado como profeta, podemos nombrar a Moisés y muchos otros personajes que no en sí hablaron acerca del futuro, o en ocasiones sí lo hablaron, pero no de la manera que nosotros pensamos. Pero ellos eran profetas de Dios. Si nosotros buscamos, la palabra profeta significa enviado, significa una persona que habla en el nombre del Señor. Así que ya cuando miramos lo que significa un profeta, entonces entendemos que un profeta puede ser aquella persona que le predica la palabra. De hecho, cuando usted habla la palabra, cuando usted predica la palabra, usted está profetizando. No está hablando acerca del futuro o específicamente diciéndole a una persona algo de su futuro, pero sí está hablando del futuro glorioso, que es el futuro que el Señor ha deparado para nosotros. Hablamos del evangelio, estamos profetizando. Así que usted y yo, si hablamos del evangelio, somos profetas. Aunque no le recomiendo que usted salga a las calles y diga: yo soy un profeta, porque se puede malentender. Pero entendemos que nosotros, cuando hablamos en el nombre del Señor, estamos profetizándole a las personas. Ahora bien, eso nos da a entender que los profetas o los hijos de los profetas eran personas como nosotros, con deseos de exaltar a nuestro Dios. Básicamente su deseo era glorificar a nuestro Dios. Cualquier persona que está en el ministerio, que quiere servir a Dios, el verdadero propósito es agradar a su creador, agradar a su maestro. Estos jóvenes se habían juntado con un profeta, y nosotros admiramos cuando vemos todos los milagros que él hizo, y vemos su trayectoria. Y
algo maravilloso que podemos notar era su deseo por aprender. Mire, en varias porciones de la Biblia nos habla de los hijos de los profetas. En varias porciones de la Biblia nos habla que había hijos de profetas y nos menciona, por ejemplo, cuando Elías iba a ser tomado, ahí estaban. Le decían a Eliseo, hey, ¿no sabes que tu Señor te va a ser quitado? Ahí estaban los hijos de los profetas. Pero lo que yo quiero enfatizar en esta hora eran personas que querían conocer más de Dios. Hermano, una de las cosas importantes que podemos mirar aquí es que todo aquel que quiere agradar a Dios quiere conocer más de Él. Se junta con personas que saben más de Dios. Estos hijos de profetas podían haber juntado con cualquier otra persona, pero eligieron a la mejor persona. ¿Quién? Eliseo. Y muchos tienen la oportunidad de juntarse con personas que los pueden beneficiar, pero no aprovechan la oportunidad. Si leemos versículos atrás, podemos estudiar y encontrar la historia de Jesse, aquel joven o aquel personaje que estaba a los pies, al lado de Eliseo, pero no aprovechó la oportunidad. Pero aquí vemos otro grupo, un grupo de aquellos que sí querían aprovechar y que querían tener a Eliseo en un lugar para que les pudiera ministrar. Así que, hermano, yo le animo para que usted quiera aprender más del Señor. No se conforme. Una persona que quiere expandirse, lo primero que tiene que expandir es su mentalidad, su conocimiento del Señor. Si nosotros queremos expandirnos, pero no queremos llenarnos de su palabra, llenarnos del conocimiento del Señor, no vamos a ir muy lejos. Así que vemos que este primer principio lo vemos aquí, que ellos eran personas que querían conocer más de Dios. Así que si usted está queriendo conocer más de Dios, está en el mejor lugar. Vamos bien. Pero también podemos ver que tenían iniciativa. Dice que dijeron a Eliseo. Estamos en el mismo versículo. Dijeron a Eliseo. No Eliseo les dijo, sino ellos le dijeron a él. Eso nos muestra que hay iniciativa. Este es el segundo principio. Si usted no tiene iniciativa, usted no va a poder expandirse. Usted pudiera querer expandirse, pero necesitamos iniciativa. Y vamos a poner ejemplos sencillos para que captemos lo que es tener iniciativa. Iniciativa quiere decir que yo inicio, quiero aprender, quiero hacer algo. Hermano, si usted ve a una persona que está viendo algún problema y no es capaz de doblar un poco su cerviz y levantar un papel que está tirado, viéndolo tirado, entonces esta persona no tiene iniciativa. Regularmente este mundo se está llenando de personas que no tienen iniciativa. Si usted le tiene que decir a alguien, vete a bañar, si usted le tiene que decir a alguien, lava tu carro, si usted le tiene que decir a alguien, limpia tu cuarto, si usted le tiene que decir a alguien, lava los trastes, si usted le tiene que decir a alguien, ves y corta la yarda, si usted le tiene que decir algo a alguien, oye mijo, ves y lávate los dientes, ese joven, señorita o adulto no tiene iniciativa, porque son cosas que son muy naturales, tenemos que hacerlas. Tenemos que usar un poco el sentido común, y si algo se necesita hacer y nosotros vemos que se necesita hacer, hay que tener iniciativa. Desgraciadamente, si una persona no tiene iniciativa, va en un mal camino. No podrá ser una persona de expansión, no puede expandir su conocimiento, su riqueza, su grandeza, no puede expandir nada, porque hay que tener iniciativa. Y vemos que estos jóvenes, estos hijos de profeta, vinieron a Eliseo y le dijeron, Señor, ellos iniciaron la conversación. El Señor está dispuesto a bendecirnos. ¿Lo cree conmigo? El Señor quiere bendecirnos. Es un privilegio para Él repartir su riqueza con nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros nunca les decimos, Señor, aquí estoy? Entonces no habrá iniciativa de nuestra parte. Si nosotros no iniciamos algo, no podemos continuarlo. Necesitamos, en primer lugar, tener iniciativa. Miren, pudiéramos ver varios ejemplos de iniciativa. Había un joven que se dedicaba a cuidar ovejas. Pero en una ocasión lo mandaron a ver a sus hermanos que estaban en una batalla, tenían una guerra, pero estaban en una batalla. La batalla se había como congelado, como un instante de una guerra fría. Nada más se miraban a los ojos, se ofendían, pero no hacían nada. Pero llega este joven cuando está un paladín gigantesco, grande,
gritando en contra del pueblo de Israel. Y este joven se enoja, le empieza a hervir la sangre y dice, no es posible que este incircunciso matate al pueblo del Señor. ¿Qué hizo este hombre? Inició, tenía iniciativa. Había muchas personas, pero no tenían iniciativa. Y vemos que al entrar él, al comenzar, hubo algo que sucedió en su vida. No podemos tener victoria si no tenemos iniciativa. Así que nosotros, si queremos expandir nuestro territorio, si queremos ser mejores, necesitamos tener iniciativa. Pero no solamente necesitamos iniciativa. Hay algo también que podemos mirar en esta parte de la palabra de nuestro Dios, y es tener visión. Mire, dijeron ellos, he aquí, seguimos leyendo, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Mire, ellos se dieron cuenta que quizás era suficiente para ese instante, pero iban a llegar más. Y si iban a llegar más, necesitarían más espacio. ¿Qué estaban haciendo ellos? Tenían ambición. Tenían una visión de que no iban a estar tal y como estaban en ese instante, sino que ellos necesitarían más espacio. Si nosotros, como cristianos, no tenemos visión, no podemos expandirnos. Nunca habrá un sueño. Mire, si nosotros no ponemos una visión en nuestra mente, o en pocas palabras, un proyecto, y no le ponemos fecha, o no ponemos, siempre se irá el mañana, el mañana, el mañana y el mañana, y así nos convertimos en los hombres del mañana y nunca hacemos nada. Para que nosotros podamos expandirnos necesitamos visión. Necesitamos que haya algo en nuestro corazón. Yo creo que usted tiene visión. Nosotros le podríamos nombrar como metas también. Y algunos de nosotros ponemos metas en el área económica, metas en el área estudiantil, metas en el área matrimonial o familiar. Pero la pregunta es que ¿qué metas nos ponemos en el área espiritual? Si nosotros no tenemos metas en el área espiritual, no podemos lograr nada o no avanzaremos mucho. ¿Por qué? Porque al poner una meta en nosotros, entonces nos sentimos obligados a cumplir esa meta. Pero si no tenemos metas, entonces caminaremos bien tranquilos, caminaremos sin que nada nos preocupe y no vamos a avanzar. Yo no sé si usted lo ha hecho así, pero vamos a poner un ejemplo para que podamos entender esto. Quizás usted le dijo a su hijo, a su hija, a su esposa, o su esposo, el próximo año me compro un carro. Y cuando se va acabando el año, usted se empieza a frustrar, porque le empiezan a preguntar, ¿y dónde está el carro? ¿O dónde está la casa? ¿O dónde está lo que habías dicho que ibas a comprar? Y usted se siente un poco forzado a cumplir lo que usted ya dijo, porque expresó su visión. Ahora, si no tiene ninguna visión, nadie le va a forzar a hacer nada. Sencillamente se quedará en el confort y no va a salir de esa área de confort que todos nos sentimos bien, ¿verdad? Donde no tenemos visión no hay ningún problema. Cuando empieza la visión empezarán los problemas, porque empezaremos a hacer cuentas y podemos lograr hacer lo que queremos. Pero vemos que si nosotros nos esforzamos, y en primer lugar debemos de reconocer una cosa, quizás en el área secular nosotros podemos crear nuestras propias metas, sueños o ideas, pero ya en el área espiritual es diferente. En el área física yo puedo poner algunas metas que quizás no las cumpla, me esfuerce y quizás no las logre, pero en el área espiritual recuerde que cuando el Señor pone nuestras metas, Él nos puede ayudar a cumplirlas. Así que lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor una visión, pedirle al Señor algo que debamos de hacer, para que no estemos dando vueltas para todos lados. Perdemos mucho tiempo porque no tenemos visión. Cuando no tenemos visión, nos desesperamos. Cuando el pueblo no tiene visión, pues se desanima. Pero cuando tiene una visión y tiene una meta, entonces sabe que tiene que trabajar por esa meta. Vemos que ellos dijeron, el lugar nos es estrecho. Necesitamos un lugar mejor. Aún no lo estaban haciendo, pero estoy seguro que más de uno de ellos ya lo miraba. Ya miraba ese lugar. Porque hicieron cuentas. Si cada uno de nosotros tomamos una viga, lograremos hacer ese aposento. Entonces quiere decir que ya sabían más o menos qué es lo que se iba a llevar, qué es los gastos. Dice, y ahí viviremos. Y ellos tenían una visión clara de lo que querían.
Nosotros, hermano, tenemos que tener una visión clara de lo que queremos. Cuando tenemos una visión, no quiere decir que va a ser fácil, pero vamos a tener una meta por qué luchar. Mire, Abraham tenía una visión. Le dijo el Señor: sal de la tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y cuál era su visión? La tierra que el Señor le iba a mostrar. A José le dio un par de sueños. Esa era su visión. Estaba en problemas cuando llegó a Egipto, pero tenía una visión, que esa visión no hacía que se rindiera, sino que él se mantenía firme. ¿Por qué? Había una visión. Moisés tenía una misión también. ¿Cuál era su visión? Sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a una tierra prometida. Esa visión lo mantuvo en el desierto, caminando día y noche durante más de 40 años. Josué, juntamente con él, y Caleb también. Josué y Caleb también eran unos hombres de visión. Ellos vieron la tierra y dijeron: lo podemos lograr. Ellos metieron en su mente que lo podían lograr. ¿Por qué se retuvo? Bueno, porque había personas que no tenían visión. Ese es el gran problema que en ocasiones vamos a tener para cumplir algunas de nuestras visiones, que las personas quizá que estén a nuestro lado no compartan la visión, pero no debemos de perder esa visión. Creemos que si el Señor la puso en nuestro corazón, nosotros podemos lograrlo. ¿Está de acuerdo? Ahora, vemos que ellos lograron esa visión. Y mire, es algo lindo, porque cuando usted tiene una visión, tiene una razón de vivir y se alarga su vida. Podemos ver la vida de Abraham. Fue una vida larga. La vida de José fue una vida larga. La vida de Moisés, larga. La vida de Josué, larga. La vida de Caleb, decía que cuando tenía 80 se sentía de 40. Hermano, tener una visión nos da vida. Tener una visión nos da vida. Si no tenemos visión, andamos en confusión y no lograremos hacer nada. Pero no solamente basta la visión, sino ahora que ya tienes la visión, hay que entrar en acción. Si no accionamos, hay muchas personas que se la pasan soñando toda su vida. José fue un soñador, pero José también era una persona que accionaba. Donde quiera que iba, dice que prosperaba lo que él hacía. Y no prosperaba porque se quedaba sentado, prosperaba porque él era trabajador. Lo notamos desde los versículos que nos empiezan a hablar de él cuando tenía 17 años. Dice que hablaba y decía de sus hermanos la mala fama de ellos. No es que era una persona que le gustaba el chisme, era una persona trabajadora y que le gustaban las cosas honestas. Por eso él iba con su padre y le decía que sus hermanos eran unos flojos, pero él era trabajador, tenía visión y tenía acción también. Ahora, nosotros tenemos que accionar. Dijeron en el versículo 2, vaya conmigo. Dice: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él les dijo: andad. Vayamos, acción. No nos quedemos pensando, vamos a hacerlo, vamos a realizarlo. Hermano, usted y yo tenemos que ser personas que nos aventemos. Mire, nosotros leemos la palabra de nuestro Dios y cuando hablamos acerca de Pedro, vemos que Pedro era una persona de acción. Él se aventaba. No le salían las cosas bien, pero logró hacer mucho más que todos los demás. Porque cuando tú eres una persona de acción, quizás te botes al agua y quizás te hundas, pero 2 o 3 pasos los vas a dar, cosa que nadie lo hizo. Varias veces lo regañó el Señor porque abría rápido su boca, pero también varias veces lo elogió el Señor porque abría su boca. Así que si somos personas de acción, por lo mismo de que somos personas de acción, vamos a cometer errores. Eso es algo lógico, pero también vamos a pegarle al clavo, como dijera aquel, cuando nosotros somos personas de acción. Sin en cambio, la persona que no acciona nunca va a tener problemas. Exacto, no va a tener problemas, pero tampoco va a tener victorias. Entonces, si usted y yo somos personas de acción, vamos a equivocarnos, se van a burlar de nosotros, vamos a cometer errores, pero lo vamos a hacer y vamos a ir creciendo. Así que le invitamos, hermano, que usted y yo seamos personas de acción.
Lo poco que podamos hacer, hagámoslo para la gloria de nuestro Dios. Que cuando accionemos, ¿nos dé miedo? Claro que sí. Cuando alguien le dice, hermano, ¿quién quiere dirigir? La mayoría quizás diga, no, yo no quiero. ¿Por qué? Porque sabe que quizá pasando al frente se le olvide un canto, quizá pasando al frente cometa errores, se enrede con el cable, se caiga, y ha sido muchas veces posible. Pero sin embargo, la persona pasó, y no todo el tiempo se va a caer con el cable, ni todo el tiempo va a cantar mal, y va a ir aprendiendo. Entonces nosotros debemos ser personas de acción. Josué y Caleb fueron personas de acción. Hermano, cuando usted es una persona de acción, quizás se va a echar en contra a muchos enemigos, aquellos que no quieren tener problemas, pero usted se va a sentir bien porque usted está haciendo un trabajo. Recuérdese que en lo más robusto, 75 años. Así que si no aprovechamos el poco de tiempo que tenemos en esta tierra, porque también entendemos que somos eternos, pero al Señor en su palabra nos ha hablado de esta tierra. Aquí tenemos que trabajar, aquí tenemos que hacer algo. Y si no aprovechamos el poco tiempo que tenemos, entonces ¿con qué nos vamos a presentar delante de nuestro Creador? Y cuando nos diga el Señor, ¿qué hiciste, Señor? Tuve miedo. ¿Qué le va a decir? ¿Siervo fiel y bueno? No, ¿verdad que no? Hay una palabra que dice negligente, perezoso. No queremos oír esa palabra de parte de nuestro Creador, ¿verdad? Queremos que Él diga que, así como ha hablado de sus siervos, que hable de nosotros. Mínimo que nosotros nos sintamos que hicimos algo para el Señor. Así que vamos a cometer errores y faltas, pero solamente la persona de acción los puede cometer, pero también va a lograr cosas grandes. Otra cosa importante que podemos mirar en esta porción bíblica, que eran personas de sujeción y de obediencia. Mire, tenían ideas, tenían sueños, tenían metas, tenían visión, eran de acción, pero también se sabían sujetar. Porque ellos tenían una visión, pero se la presentaron ¿a quién? A Eliseo. Vamos al versículo 3. Note lo que dice este versículo. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Mire, hermano, ellos sabían que Eliseo era un siervo del Señor. Recuérdense que ellos, sin duda alguna, que conocían la historia de Elías y cómo Dios le había dado una doble porción a Eliseo. Habían visto de sus milagros, no lo seguían nada más porque sí, sino sabían que era un siervo del Señor. Y también entendían que si ellos se sujetaban al siervo del Señor, habría una cobertura muy especial. Quizá en esta área nosotros como seres humanos batallemos, y no simplemente nosotros los cristianos, todo el ser humano batalla en ser persona de sujeción. ¿Por qué las policías paran a las personas en las carreteras? Porque no obedecen, que hay una regla, no pasar de este límite. ¿Por qué cuando pasa una luz, más adelante se encuentra un policía que paró a otra persona? Porque había una señal y no quiso respetarla. Entonces vemos que nuestra humanidad, siempre nosotros queremos hacer lo que nos parece bien. Y no es posible que nosotros hagamos lo que nos parece bien, porque otra persona puede pensar lo mismo. Y puede que lo que él piense me dañe a mí, y puede que lo que yo pienso le dañe a él. Por eso el Señor instituyó algunas reglas para que de una u otra manera seamos protegidos. La ley del Señor no es algo que nos quiere lastimar. La ley del Señor es algo que nos quiere proteger. La ley que existe alrededor de usted, hablando secularmente, no está creada para infundir temor o miedo, sino protección a usted. Claro que cuando nosotros quebrantamos esas leyes, vamos a recibir un pago. Ahora bien, vemos que estos varones conocían que había un siervo y le hablaron y le dijeron, ve con nosotros, queremos tu cobertura. Ahora, cuando estoy hablando de la cobertura del Señor, no estoy hablando de la cobertura que ahora se oye o puede usted escuchar. Aquella cobertura que le cobran dinero por darle una cobertura. Y yo sé que usted la ha escuchado, ¿no? ¿Quieres cobertura espiritual de parte de nosotros? Te sale en tanto. ¿Quieres una cobertura más profunda? En tanto más. ¿Quieres una cobertura full cover? Te sale en tanto. No estamos hablando de esa cobertura que hoy, entre comillas, se dice que existe. Una cobertura seria y verdadera que nos da el Señor. Cuando nosotros obedecemos al Señor, tenemos una cobertura. Miren,
Quizás usted y yo no podamos caminar con Eliseo día y noche, pero tenemos a alguien más grande que Eliseo. Se llama Jesús. Y Él nos promete que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre y cuando nosotros estemos bajo su sujeción. Él quiere protegernos. Y qué maravilloso es entender que todos nuestros sueños, que todas nuestras visiones, que todas nuestras metas estén fundamentadas en Él. Si están fundamentadas en Él y le decimos, Señor, acompáñanos a realizarlo, Él nos va a acompañar. La Biblia nos enseña todo lo que hagamos de hecho o de palabra, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que necesitamos estar bajo la autoridad y la cobertura del Señor. Entender que somos siervos y que tenemos un rey. Se llama Jesús. Y si nosotros lo obedecemos, entonces tendremos su cobertura. Tendremos su cuidado. Otra cosa importante es que debemos entender, hermano, que cuando nosotros anhelemos hacer algo por el Señor, no va a ser fácil. Es difícil servir al Señor. Necesitamos persistencia si nosotros queremos servir al Señor. Y esa es otra de las cosas importantes. Usted y yo necesitamos perseverar en el camino del Señor. Regularmente nosotros, los seres humanos, Dios nos hizo con emociones. Y las emociones son lindas, son buenas. Son parte de aquello que nos da vida, que nos hace sonreír, entristecer. Cierto que a veces nos gustaría reír todo el tiempo, pero hay momentos que usted no ríe, que usted llora, pero también se siente bien, se desahoga cuando usted está enojado. O sea, Dios nos hizo con sentimientos, pero tampoco nos dejó los sentimientos para que los sentimientos nos gobiernen, sí, pero para que nuestra vida sea diferente, sea agradable, sea linda, haya diversos colores en nuestra vida, así como el arco iris, ¿verdad? El arco iris tiene varios colores con un propósito de embellecernos la vida. Quizás las lágrimas, quizás la tristeza, quizás el enojo, no lo veamos como algo así, pero si lo analizamos bien a fondo, nos damos cuenta que lo necesitamos. Es parte, los sentimientos son lindos, pero no quiere que nosotros nos dejemos guiar por los sentimientos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en ocasiones nosotros cuando tenemos una visión, nos guiamos por sentimientos. Hoy estoy bien emocionado y tengo una visión bien grande, pero mañana despierto desanimado y mi visión ya se derrumbó. No se puede hacer así. La visión del Señor tiene que permanecer firme, aunque nosotros nos sintamos que estamos casi derrotados. Digo que estamos casi derrotados porque no lo estaremos. El Señor está con nosotros, pero no podemos negar que nuestra humanidad en ocasiones se siente débil, se siente triste. Pero nosotros debemos ser persistentes. Hermano, hay días que usted no quiera venir a la iglesia, lo puedo entender, pero esfuércese. Recuérdese, cuando no quiera venir a la iglesia, debo de ser persistente, debo de perseverar. Si yo quiero expandirme, si yo quiero ser un hombre de expansión, tengo que continuar yendo en la iglesia. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a la iglesia, por simple que veamos, porque en ocasiones quizás usted puede decir, oh, el servicio estuvo muy simple, el servicio estuvo acá, porque sus sentimientos le dicen así. Pero hermano, cada vez que venimos a la iglesia aprendemos algo. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, aprendemos. En ocasiones el mensaje es desde el púlpito hacia allá, pero en ocasiones el mensaje está a su lado sentado. Terminando el servicio, Dios le da un mensaje a través, ya sea de un niño, de una hermana, de un hermano, o de una actitud o de una actividad que se haga en la iglesia. Porque Dios nos habla. Pero cada vez que venimos a la casa del Señor, nosotros podemos crecer. Pero recordemos, nuestros sentimientos nos van a decir, oh, estoy aburrido, estoy cansado. Todos pasamos por eso, pero necesitamos ser persistentes. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar. Estos hombres llegaron y empezaron a talar, a cortar árboles uno tras otro. Pero llegó el instante que se cayó la hacha. ¿Dónde estaba la hacha? Allá al fondo del agua. ¿Qué hacemos ahora si la hacha es prestada, no es mía? Hermano, Dios se ha empeñado en que nosotros los cristianos tengamos muchas escaseces para que la gloria sea para Él. A veces nosotros pensamos, yo tengo una gran visión, pero primero necesito dinero, necesito esto, necesito lo otro para iniciar mi visión. Créame que quizás, si usted piensa de esta manera, quizás nunca logre hacer su visión. Porque el Señor se manifiesta en la debilidad. Este hombre pudo haber dicho, yo también quiero ir a cortar un árbol, pero no tengo hacha, pero pues no la pido prestada. Pero él dijo, la pido prestada.
Cuando nosotros empecemos a servir al Señor, quizás vamos a hacer algo que en instante nos va a sentir que estamos metidos en problemas. Porque al Señor le encanta en ocasiones meternos en algunas situaciones como esas. Y quizás usted ya las haya vivido. Situaciones que el Señor te hace, di esto o haz esto, y usted va corriendo, y ya cuando usted está en medio dice, ay Señor, creo que me dejaste solo. Pero el Señor está ahí. Pero por eso no nos guiamos por sentimientos, sino por la fe. Mire, este hombre no tenía, pero pidió prestado y estaba dispuesto a trabajar. Usted no piense tener todo el dinero del mundo, toda la sabiduría del mundo, todo el conocimiento del mundo para empezar a trabajar en el Señor. No, usted empiece a trabajar, el Señor nos va a ayudar y nos va a ir capacitando conforme vamos trabajando, pero necesitamos iniciar, necesitamos nosotros iniciar. Y cuando iniciemos, ser persistentes. Aunque veamos que todo se está derrumbando, mantengámonos firmes. Si nos mantenemos firmes, nosotros podemos lograr hacer lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero casi finaliza la historia de la siguiente manera. Mire, eso es la recompensa para aquella persona que quiere expandirse. La recompensa es que vio algo sobrenatural. Usted, en este tiempo, con toda la tecnología que existe en el mundo, no creo que exista alguien que vaya a un río y que ponga un palito en el río y que saque el hierro del río. Yo no sé si usted ha sabido de alguien como eso, pero hasta donde yo tengo un conocimiento, no se ha inventado ningún palito que saque una hacha debajo del río. Eso era algo sobrenatural, eso era un milagro. Solo las personas que quieren expandirse verán milagros. Las personas que no quieren expandirse no van a ver milagros. ¿Por qué? Porque van a estar en su círculo de confort, ahí van a estar tranquilos, pero jamás van a ver algo sobrenatural. Si nosotros queremos ver algo sobrenatural, un milagro, nosotros tenemos que creerle al Señor y veremos los milagros. Regresemos a la historia de Josué y Caleb. Josué y Caleb eran una persona que querían expandirse, ellos querían conquistar. No pudieron porque el Señor les dijo que se tenían que mantener ahí porque ya había ejecutado una orden contra el demás pueblo. Pero ellos querían. Y ellos solo fueron los que vieron cosas sobrenaturales. Vieron que el río Jordán se volvió a abrir. ¿Por qué? Porque solamente las personas que creen en el Señor pueden ver lo sobrenatural. Si usted tiene mucho tiempo que no ha visto algo sobrenatural, quizás haya entrado usted en un área de confort. Y si usted está viendo algo sobrenatural, entonces le animo para que usted siga trabajando y siga viendo cosas sobrenaturales. Porque Dios puede hacer aún milagros y lo creemos. Ahora, necesitamos desear expandirnos. Hemos visto cosas que son tan simples y sencillas, pero si nosotros las practicamos, podemos nosotros lograr ser personas de expansión. Hemos visto que si nosotros deseamos siempre aprender, juntarnos con personas que conocen de Dios y que quieren de Dios y que tienen que impartir de Dios, nosotros creceremos. Hemos visto que necesitamos tener iniciativa, que necesitamos tener visión, que necesitamos ser personas de acción, que necesitamos ser personas de obediencia y de sujeción, personas de persistencia. Y cuando nosotros caminemos en esta área, entonces veremos lo sobrenatural. Así que yo le invito, hermano, que si usted quiere ser persona que se expanda, y repito, no estamos diciendo que solamente esto funciona en la iglesia, sino esto funciona en todas nuestras áreas. En su trabajo, en su economía, con su familia, en su capacidad intelectual, en todas las áreas. Si usted es una persona que usa estos simples principios que hoy vimos, que hay muchos más, indudablemente, pero que usted con esos que practique, que inicie, créame, que va a expandir su territorio. Créame que no solamente va a ser un hombre de expansión, sino una mujer de expansión, un joven de expansión, podemos expandirlos. Yo no sé si usted está interesado en expandirse, o yo no sé si usted está interesado en mantenerse en su área de confort, pero hoy es la invitación. Si usted quiere salir de esa área de confort, no le garantizo que va a sonreír todo el tiempo, pero sí le garantizo que Dios estará con usted y usted va a lograr lo que Dios ha puesto en su corazón. Así que le invito en esta hora, si usted quiere ser esa persona de expansión, quiere ser esa persona que no se conforma, que tiene una visión, que tiene deseos de salir adelante, hoy es el momento para que pase al altar y le digamos: Señor, yo quiero ser como un Josué, quiero ser como un Caleb, quiero ser como un Abraham, quiero ser como un Moisés.
Quiero ser como esos hijos de los profetas. Recuérdese que los hijos de los profetas eran personas como nosotros, deseosas de servir al Señor, pero no se conformaron con eso, sino dijeron, queremos más. ¿Cuántos se conforman con lo que tienen? Levante su mano el que se conforma con lo que tiene. No, ¿verdad? No creo que seamos conformistas. Yo le invito en esta hora, si usted quiere pasar al altar y decirle conmigo al Señor, Señor, no nos queremos conformar, creemos que hemos logrado algunas cosas, pero también creemos que podemos lograr más. Si tú nos ayudas, si tú estás como lo estuvo Eliseo con aquellos hijos de los profetas, no importa que en ocasiones nuestra hacha se caiga al agua, tú la sacarás. Le invito, hermano, si usted quiere pasar al altar, lo puede hacer. Si usted quiere estar en su lugar y ahí orar, usted puede hacerlo. Pero en esta hora creemos que Dios puede expandir nuestro territorio. ¿Cuáles son sus límites? ¿Una enfermedad? ¿Cuál es tu límite? No tengo conocimiento. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es tu problema? Sal de ese problema, ven al Señor en esta hora y dile, Señor, yo quiero que tú quites aquel problema, que me saques de ese problema, quiero salir de ese problema, ayúdame a hacerlo. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, una vez más nos hallamos delante del trono de su gracia y su presencia. Le agradecemos.